La noche en que Diego oyó un susurro tembloroso desde el asiento trasero de su auto blindado, no sabía que estaba a punto de desafiar al mundo entero, por una mujer que huía de un destino peor que la muerte. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Y antes de que esta historia te rompa el corazón, dime en los comentarios, ¿crees que el poder puede proteger al amor? Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. Diego Santoro era un hombre al que nadie se atrevía a tocar. Ni los políticos, ni los jueces, ni los hombres armados que custodiaban su imperio. A los 46 años, su nombre bastaba para cerrar bocas y abrir puertas. El CEO multimillonario más temido del país. No porque gritara, sino porque nunca lo hacía. Su silencio costaba empleos. Su mirada destruía carreras. Aquella noche, Diego estaba exhausto. El edificio de cristal quedaba atrás mientras su chofer conducía en silencio. El interior del auto olía a cuero caro y a soledad vieja. Diego aflojó el nudo de su corbata, apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos. Entonces ocurrió. Un sonido. Rose. Un aliento que no le pertenecía. Diego abrió los ojos lentamente. ¿Quién está ahí?, dijo, sin alzar la voz. Silencio. El auto siguió avanzando, pero algo había cambiado. Diego lo sintió en la piel. Detén el coche, ordenó. Antes de que el chofer reaccionara, una voz quebrada emergió desde la oscuridad del asiento trasero. Por favor, no me entregue. Diego giró lentamente. Allí estaba ella. Encallada. Descalza. Con el vestido rasgado y los ojos llenos de terror. Sus manos temblaban como si aún estuviera corriendo. No grite, susurró ella. Me van a matar si me encuentran. Diego no se movió. Había enfrentado amenazas, chantajes, traiciones. Pero nunca, miedo puro. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó. Ella tragó saliva. Estaban a punto de obligarme a casarme, dijo. Escape. No tenía a dónde ir. Su auto estaba abierto, y yo. Su voz se rompió. Diego observó el moretón en su muñeca. La marca roja en su cuello. El Real. ¿Cómo te llamas? Rachel. El nombre quedó suspendido en el aire. Afuera, la ciudad seguía respirando. Adentro, algo antiguo comenzaba a quebrarse en el pecho de Diego. El chofer miró por el retrovisor, nervioso. Señor, ¿llamo a seguridad? Diego sostuvo la mirada de Rachel. Ella apenas respiraba. Entonces, sin levantar la voz, dijo. No. Se inclinó apenas hacia ella y, por primera vez en años, habló desde un lugar que ni él sabía que existía. Nadie va a tocarte, susurró. Mientras estés conmigo, te protegeré. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Y en ese instante, sin saberlo, el hombre más temido del país acababa de declarar la guerra a un destino que no le pertenecía. El auto avanzaba por la avenida como si nada hubiera cambiado. Pero dentro, el aire era otro. Rachel seguía encogida en el asiento trasero, con la espalda pegada a la puerta, como si el simple contacto con el mundo pudiera romperla. Cada vez que el coche reducía la velocidad, su respiración se volvía más rápida, más superficial. Diego lo notó. No dijo nada. Solo levantó una mano, apenas un gesto. Conduce normal, ordenó al chofer. Nadie debe notar nada. El chofer asintió, tenso. La ciudad desfilaba tras los vidrios oscuros, luces, gente, risas lejanas. Un mundo que seguía girando, indiferente a la tormenta silenciosa dentro del auto. ¿Te están buscando ahora?,
preguntó Diego, sin girarse del todo. Rachel dudó. Sí, respondió en un hilo de voz. Mi tío. Él, ya debe haber notado que escapé. Diego apretó la mandíbula. ¿Por qué ibas a casarte? Ella cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de algo más que miedo. Porque mi familia necesitaba dinero, dijo. Porque yo, era el precio. El silencio cayó pesado. Diego había firmado contratos donde se compraban voluntades, empresas, silencios. Pero nunca había escuchado esa palabra, precio, dicha con tanta desnudez. ¿Cuántos años tienes? Preguntó. 26. ¿Y el hombre? Rachel Trago Saliva. 61. El auto frenó en seco. Señor, exclamó el chofer. Sigue, dijo Diego, más frío que antes. Su reflejo en el vidrio parecía el de otro hombre. Uno que no reconocía del todo. Algo antiguo se agitaba bajo su piel, algo que creía enterrado junto a una casa pobre, una madre cansada y una promesa que nunca cumplió. ¿Te tocó? Preguntó. Rachel negó con la cabeza rápidamente. No, todavía no. Pero hoy era la boda. Y después. No terminó la frase. No hizo falta. Diego se inclinó apenas hacia atrás, lo suficiente para que ella pudiera verlo bien. No como el CEO. No como el hombre temido. Como un hombre. Escúchame con atención, dijo. Nadie va a obligarte a nada esta noche. Ni mañana. Usted no entiende, susurró ella. Ellos tienen hombres. Dinero. Contactos. Una sonrisa dura cruzó el rostro de Diego. También yo. Rachel lo miró por primera vez sin terror puro. Con duda. Con una chispa frágil de esperanza. ¿Por qué me ayuda? Preguntó. Diego tardó en responder. Porque esa era la pregunta que más temía. Porque nadie me ayudó a mí, dijo finalmente. ¿Y por qué? Hoy tú no vuelves atrás. El auto entró a un estacionamiento subterráneo privado. Las luces frías iluminaron el concreto. Diego salió primero, mirando alrededor con precisión quirúrgica. Ven, le dijo, extendiendo la mano. Rachel dudó. Sus dedos temblaban. Su cuerpo entero gritaba que no confiara en nadie. Pero ya había cruzado demasiadas líneas esa noche. Tomó su mano. El contacto fue eléctrico. No romántico. No todavía. Humano. Subieron por un ascensor privado hasta el ático. Al abrirse las puertas, Rachel se detuvo en seco. Vidrios de piso a techo. Silencio. Espacio. Un lugar tan grande que daba miedo. Aquí nadie entra sin mi permiso, dijo Diego. ¿Estás segura? Rachel soltó la mano, y entonces sus piernas cedieron. Diego reaccionó al instante, sosteniéndola antes de que cayera. Ella temblaba. No de frío. De shock. Respira, le dijo, con la voz baja. Solo respira. La sentó en el sofá. Le trajo agua. Ella bebió como si llevara días en el desierto. Gracias, susurró. Diego se apoyó contra la pared, manteniendo distancia. No quería invadirla. No quería asustarla. Quédate esta noche, dijo. Mañana hablaremos de opciones. ¿Y si vienen? No lo harán. ¿Cómo está tan seguro? Diego lo miró, serios. Porque esta noche, Rachel, el hombre más peligroso no es el que te persigue. Ella lo observó. Y por primera vez desde que escapó, lloró. No con ruido. No con histeria. Lloró como alguien que ya no tiene fuerzas para huir. Si esta historia ya te tocó el corazón, deja un comentario ahora. A veces, una sola decisión cambia toda una vida. Diego se quedó allí, inmóvil, mientras ella lloraba, sintiendo como algo se quebraba dentro de él, y entendiendo, demasiado tarde, que al decir te protegeré, había iniciado una guerra que no sabía si podía ganar. El ático estaba en silencio, roto solo por el murmullo distante de la ciudad y el zumbido casi imperceptible del sistema de seguridad. Rachel dormía en el sofá, envuelta en una manta que no le pertenecía, aferrada a ella como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Diego no había dormido. Permanecía de pie frente a la ventana, con un vaso intacto de whisky en la mano. No bebía. Solo lo sostenía, como si el peso lo anclara a la realidad. Esto no era prudente. No era lógico.
Y definitivamente no era seguro. Sacó el teléfono. 10 llamadas perdidas. 3 mensajes de su jefe de seguridad. Señor, hay movimiento. Preguntan por una mujer desaparecida. Diego cerró los ojos un instante. Maldición. Se giró hacia Rachel. Ella se movió ligeramente, frunciendo el ceño incluso dormida. Su cuerpo aún estaba en modo huida. Diego apretó la mandíbula. No podía involucrarse. No debía. A las 6 de la mañana, el sol entró tímido por los ventanales. Rachel despertó sobresaltada, incorporándose de golpe. No. JDO. Yo. Diego ya estaba allí, a una distancia prudente. Estás a salvo, dijo. Fue solo un sueño. Ella lo miró desorientada. Luego recordó. Todo. ¿Sigue aquí? Preguntó. ¿No me entregó? No, respondió. Pero eso no significa que esto sea simple. Rachel bajó la mirada. Lo sabía. Escúchame, continuó Diego. Mi nombre atrae problemas. Si te quedas, estarás en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas. Ya estoy en peligro, replicó ella. Desde que nací. Sus palabras no eran acusación. Eran cansancio. Diego se pasó la mano por el rostro. Te ayudaré a irte, dijo. A otro lugar. Dinero. Documentos. Protección temporal. ¿Irme sola? Es lo más seguro. Rachel sintió como algo se le cerraba en el pecho. ¿Eso es todo? Preguntó. ¿Me esconde una noche y luego me borra? Diego endureció la voz. No dramatics. Ella se puso de pie lentamente. No estoy dramatizando. Estoy sobreviviendo. El silencio volvió a tensarse. No puedo ser tu salvador, dijo Diego. No soy ese hombre. Rachel lo miró fijamente. Entonces no me mire como si quisiera serlo. La frase lo golpeó más fuerte de lo esperado. Antes de que pudiera responder, el teléfono vibró de nuevo. Diego leyó el mensaje y maldijo en voz baja. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Tu familia denunció tu desaparición, respondió. Dijeron que fuiste secuestrada. Rachel Paladecchio. Eso significa que pueden hacerme parecer culpable, loca, incluso muerta. Significa, dijo Diego, que ahora hay policía involucrada. Ella dio un paso atrás. No quise meterlo en esto. Ya estamos en esto, respondió él. Y eso es precisamente el problema. Horas después, Rachel estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café que no probaba. Diego hablaba por teléfono en otra habitación. Su tono era frío, calculado. No, decía. No hay ninguna mujer aquí. Pausa. Revisa las cámaras externas si quieres. Otra pausa. Te llamaré si sé algo. Cogo. Cuando volvió, Rachel ya sabía la verdad sin que se la dijeran. Mintió por mí, susurró. Mentí para ganar tiempo, corrigió Diego. No confundas las cosas. ¿Por qué se esfuerza tanto en no sentir nada? Preguntó ella. La pregunta quedó flotando. Porque sentir cuesta, respondió. Y yo ya pagué demasiado. Rachel se abrazó a sí misma. Yo también. Durante el resto del día, coexistieron sin tocarse, sin mirarse demasiado. Dos almas heridas caminando en paralelo, fingiendo que no se afectaban. Pero el peligro no fingía. Al caer la tarde, un auto desconocido se estacionó frente al edificio. Diego lo vio desde la ventana. Apaga las luces, dijo con calma tensa. Y no hagas ruido. Rachel sintió como el miedo regresaba como una ola. ¿Son ellos? No lo sé, respondió. Pero no voy a arriesgarme. Se quedaron en silencio, lado a lado, sin tocarse. Afuera, pasos. Voces lejanas. Un portazo. Rachel respiraba con dificultad. Si esto se vuelve peligroso, me iré, susurró. No quiero destruir su vida. Diego la miró. Mi vida estaba intacta, dijo. No necesariamente viva. Sus miradas se cruzaron. Por un segundo, bajaron las defensas. Y ese segundo fue suficiente para asustarlos a ambos. Porque empezaban a entender algo que ninguno quería admitir. Alejarse sería lo correcto. Pero quedarse, era lo que deseaban. No una llovizna suave, sino una tormenta cerrada, pesada,
que golpeaba los ventanales del ático como si quisiera entrar por la fuerza. El cielo se volvió gris oscuro, y con él, la sensación de encierro. Diego observó las cámaras de seguridad desde su tablet. 3 autos seguían estacionados en la zona. Demasiado tiempo. Demasiada quietud. No es normal, murmuró. Rachel estaba de pie detrás de él, abrazándose los brazos. ¿Qué pasa? No podemos salir, dijo. No hoy. Ella asintió despacio. No protestó. No preguntó cuánto tiempo. Ya estaba acostumbrada a que el mundo decidiera por ella. Entonces, dijo finalmente, ¿qué hacemos? Diego dejó la tablet sobre la mesa. Esperar. La palabra cayó como una condena. El ático, que antes parecía inmenso, ahora se sentía demasiado pequeño. Cada sonido era más fuerte. Cada paso, más consciente. Hay una habitación de invitados, dijo Diego. Puedes usarla. Rachel miró hacia el pasillo. Está bien. Avanzó unos pasos, y se detuvo. ¿Le molesta si me quedo aquí un rato? Preguntó sin girarse. No quiero estar sola. Diego dudó solo un segundo. Quédate. Se sentaron en extremos opuestos del sofá. Entre ellos, un espacio invisible cargado de todo lo que no se decían. La lluvia marcaba el tiempo. Nunca pensé que alguien como usted, comenzó Rachel, luego se detuvo. ¿Alguien como yo qué? Tan, seguro, buscó la palabra. Pudiera sentirse tan solo. Diego soltó una risa seca. La soledad no distingue cuentas bancarias. Ella lo miró de reojo. ¿Siempre fue así? Diego pensó en su infancia. En el ruido constante. En la pobreza. En promesas rotas. No, respondió. Antes creía que si trabajaba lo suficiente, si ganaba lo suficiente, nadie podría volver a hacerme daño. ¿Y funcionó? Para los demás, sí. Rachel bajó la mirada. Mi madre decía algo parecido, susurró. Que el sacrificio era amor. ¿Lo era? Ella negó lentamente. Era miedo, disfrazado. El silencio se volvió distinto. Más suave. Más humano. Un trueno sacudió el cielo. Rachel se estremeció sin querer. Diego lo notó. ¿Te dan miedo las tormentas? Ella dudó, avergonzada. Desde niña. Sin pensarlo demasiado, Diego tomó una manta del respaldo del sofá y se la acercó. No tienes que fingir aquí, dijo. Nadie te está evaluando. Rachel aceptó la manta. Sus dedos rozaron los de él por accidente. Ambos se congelaron. No fue un toque romántico. Fue algo más peligroso, reconocimiento. Gracias, dijo ella en voz baja. Las horas pasaron lentas. Compartieron comida sencilla. Café. Silencios largos que ya no dolían tanto. En algún punto, Rachel se quedó dormida, recostada contra el respaldo. Su respiración se volvió profunda, confiada. Diego la observó sin darse cuenta. Notó las pequeñas cicatrices en sus manos. Las ojeras. La tensión que incluso dormida no la abandonaba del todo. ¿Qué te hicieron? Susurró, aunque ella no podía oírlo. El teléfono vibró. Diego lo tomó con cuidado y se levantó, alejándose unos pasos. Sí, señor, dijo la voz del jefe de seguridad. Confirmado. Los hombres que rondan el edificio trabajan para el prometido. No se irán pronto. Diego cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo? Tal vez días. Colgó. Volvió al sofá. Rachel seguía dormida. Por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. Y eso lo decidió. Se sentó más cerca, lo suficiente para que, si despertaba, no se sintiera sola. Sin tocarla. Respetando el espacio. Pero cuando ella se movió, buscando calor, su cabeza terminó apoyándose en su hombro. Diego se tensó. Luego, dejó de hacerlo. No se movió. No la apartó. Solo se quedó allí, sosteniendo un peso que no era físico, pero sí necesario. A la mañana siguiente, Rachel despertó confundida. Lo siento, dijo de inmediato. Yo no quería. Está bien, respondió Diego. No pasó nada. Pero ambos sabían que si había pasado algo. Algo silencioso. Algo irreversible. Mientras preparaban el desayuno, ella lo observó con atención. Anoche, comenzó.
Usted se quedó. Sí. Pudo haberse ido. Pude. Pero no lo hizo. Diego levantó la vista. No siempre hago lo correcto, dijo. A veces, hago lo necesario. Rachel sonrió levemente. No una sonrisa feliz. Una agradecida. Gracias por no dejarme sola, dijo. Diego asintió, sin palabras. En ese momento, ambos entendieron la verdad que ninguno había querido admitir. No estaban juntos por casualidad. Estaban juntos porque separarse ya no era una opción sencilla. Y mientras la tormenta se disipaba afuera, dentro de ellos, algo apenas comenzaba a formarse. La luz de la mañana se filtraba entre las cortinas del ático, iluminando las paredes llenas de diplomas, fotos y recuerdos de Diego. Un mundo que parecía impenetrable, hasta que Rachel, curiosa y temerosa, decidió explorar un poco. Caminó lentamente entre los muebles de diseño y los estantes llenos de libros que olían a cuero antiguo. Cada objeto hablaba de un hombre que lo tenía todo, menos lo que realmente importaba. Entonces lo encontró. Una caja de madera, pequeña, escondida detrás de libros. Estaba cerrada con un simple candado. Rachel la abrió sin que Diego la viera. Dentro, fotos de un niño pequeño, una mujer con sonrisa triste, cartas amarillentas con palabras de disculpas y amor que nunca habían sido correspondidas. Rachel levantó una de las cartas. Prometo protegerte, aunque no sepa cómo. Perdóname por no estar. Su corazón se encogió. No podía imaginar lo que significaba para él. Pero algo dentro de Diego empezó a desmoronarse, incluso sin estar allí. Diego entró en la habitación. Su mirada se detuvo en la caja abierta. Sintió una punzada en el pecho. No debiste ver eso, dijo, con la voz más baja de lo habitual. Lo siento, respondió Rachel. No pude evitarlo. Él respiró hondo. Cada palabra que iba a decir estaba cargada de años de dolor, miedo y arrepentimiento. Ese era yo, dijo. Un niño que creía que el amor se podía comprar. Que la protección significaba controlar todo a su alrededor. Que si trabajaba lo suficiente, nadie podría lastimarme. Rachel dio un paso hacia él, pero no dijo nada. Solo lo escuchaba, con los ojos brillantes. Mi madre murió cuando tenía 8 años, continuó. Y mi padre nunca estuvo. Solo había reglas y castigos, expectativas que no podía cumplir. Aprendí que confiar era peligroso. Que mostrar miedo era fatal. Eso explica muchas cosas, susurró Rachel, sin acusarlo. Pero usted también ha sufrido. Diego asintió lentamente. La pared de hielo que lo había protegido toda su vida comenzaba a resquebrajarse. Por eso te protejo, dijo finalmente. No solo por lo que pasa afuera, sino porque no quiero que sufras lo que yo sufrí. Rachel sintió un calor extraño en el pecho. No era amor todavía, ni pasión, era comprensión. Reconocer a alguien más vulnerable que ella, alguien que también había sido marcado por el dolor. Ella tocó su mano, suavemente. Diego no retiró la suya. Nunca me conté a nadie esto, continuó él. Ni siquiera a mis socios, ni a mis amigos más cercanos. Todos creen que soy frío, calculador, imparable. Nadie sabe que hay noches en que no puedo dormir porque me siento solo, por primera vez, igual de indefenso que tú esta noche. Rachel bajó la mirada, tragando saliva. Yo también he tenido miedo, dijo. Miedo de que me obligaran a hacer cosas que no quería. Miedo de que nadie creyera en mí. El silencio que siguió fue distinto. No pasado. No incómodo. Era un silencio compartido, lleno de respeto y empatía. Diego respiró hondo y soltó una risa seca. Míranos, dos extraños, sentados en el mismo ático, compartiendo nuestros miedos como si nos conociéramos de toda la vida. Rachel sonrió levemente. Tal vez eso es lo que somos, susurró. Personas heridas que encontraron un refugio temporal. Diego la observó con una intensidad que le hizo temblar el corazón. No estaba acostumbrado a mostrar debilidad. Pero con ella, podía ser humano. Entonces, mientras dure esto, dijo él, estaremos seguros. Juntos. Aunque solo sea por un momento. Rachel asintió. Y por primera vez desde que había escapado, se permitió relajarse un poco. Pero afuera, en la ciudad que parecía indiferente a su vida,
Las sombras del pasado ya empezaban a moverse. Hombres que no descansaban, secretos que podrían romper cualquier esperanza de paz, y una verdad que todavía no se atrevía a decirse en voz alta. Estar juntos sería más peligroso de lo que podían imaginar. Si esta revelación te conmovió, comenta abajo. ¿Crees que el pasado define nuestro futuro, o podemos escapar de él? El cielo estaba despejado esa mañana, y la luz del sol entraba cálida por los ventanales del ático. La tormenta había pasado, pero su presencia seguía en los cuerpos de ambos, como un eco de miedo mezclado con alivio. Rachel y Diego compartían el desayuno en silencio. No era un desayuno elegante. Pan tostado, café caliente y fruta, lo mínimo. Pero había algo en la rutina sencilla que los conectaba más que cualquier palabra. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo Rachel, rompiendo el silencio. Adelante, respondió Diego, aunque no levantó la vista de su taza. ¿Usted siempre cuida de las personas así?, preguntó tímida. Sin esperar nada a cambio. Diego sonrió levemente, un gesto raro para él. No, dijo. Solo de las que no pueden defenderse por sí mismas. Y de las que me importan. Rachel bajó la mirada, sintiendo un calor inesperado en el pecho. Entonces, yo importo, murmuró, más para sí misma que para él. Diego levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo externo desapareció. No había miedo. No había obligaciones. Solo ellos dos personas heridas buscando algo que no sabían cómo nombrar. Pasaron la mañana hablando lentamente. Pequeñas historias de infancia, anécdotas que les provocaban risa. Rachel contó cómo, de niña, se escondía en los armarios para leer en paz mientras su familia discutía sobre dinero y arreglos. Diego relató cómo aprendió a sobrevivir en un mundo donde confiar podía costarle caro. Por primera vez en años, Diego se permitió sonreír de verdad, sin corbata, sin oficina, sin títulos ni poder. Solo un hombre compartiendo historias. Nunca pensé que alguien escuchara, dijo él. Ni siquiera creí que alguien quisiera escucharme. Yo también, respondió Rachel. Pero ahora entiendo que no estamos solos. Un silencio cómodo se instaló. Rachel se recostó en el sofá, y Diego, sin planearlo, apoyó su hombro cerca del de ella. No la tocó, no hizo un movimiento brusco. Solo se quedaron así, juntos en el mismo espacio, compartiendo la proximidad sin palabras. Luego, mientras recogían un poco de la cocina, un pequeño accidente sucedió. Rachel tropezó con el borde de la alfombra y cayó hacia Diego. Él la atrapó al vuelo. Sus cuerpos quedaron muy cerca. Rachel sintió su calor, su respiración cercana. Diego sintió su perfume, su fragilidad, y algo dentro de él se estremeció. Lo siento, dijo Rachel, ruborizada. No pasa nada, respondió él. No me dejaste caer. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Rachel entendió que podía confiar. Diego entendió que él podía abrirse, aunque fuera un poco. El día avanzó, y entre risas tímidas, miradas rápidas y silencios compartidos, el vínculo creció. No era amor todavía, ni pasión. Era algo más profundo, la sensación de seguridad, de refugio, de que alguien entendía tu dolor sin necesidad de explicarlo todo. Cuando la tarde llegó, Diego se quedó observando cómo Rachel miraba por la ventana el cielo dorado. Quiso decir algo, y solo pudo susurrar. No te dejaré sola. Ella sonrió suavemente, sin palabras. Sus ojos hablaban por ella. En ese momento, ambos comprendieron que algo estaban haciendo. Algo frágil, pero real. Algo que ninguno de los dos había esperado, y que cambiaría sus vidas para siempre. Pero justo cuando parecía que podían respirar tranquilos, un sonido lejano los alertó. Un coche desconocido se detuvo frente al edificio. La proximidad que los había acercado también los exponía ahora. El vínculo emocional estaba formado, pero la amenaza del mundo exterior ya estaba llamando a la puerta. Si te conmueve cómo se acercan lentamente, comenta. ¿Crees que la confianza puede surgir incluso en los momentos más peligrosos? La noche llegó silenciosa, pero con un peso insoportable. La luz de la luna apenas iluminaba el ático. Afuera, la ciudad parecía indiferente, pero dentro, todo estaba a punto de romperse. Rachel estaba en la cocina,
tratando de preparar algo de comer, aunque apenas tenía hambre. Sus manos temblaban un poco, no por el frío, sino por la ansiedad que le recorría cada nervio. Diego llegó del balcón, con el teléfono en la mano. Su rostro estaba tenso. Acaban de entrar a tu apartamento, dijo. Revisaron tu habitación y se llevaron cosas. Rachel tragó saliva, sintiendo como el miedo volvía a apoderarse de ella. ¿Qué? Susurró. ¿Cómo? No lo sé, respondió él. Pero eso confirma que no podemos quedarnos tranquilos. Ella dejó la cuchara caer sobre la mesa. Tal vez debí haberme ido, dijo con voz rota. Tal vez nunca debí subir a su auto. Diego la miró, sorprendido por la dureza en su tono. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, con el corazón encogido. Que usted, dijo ella, me trajo aquí, me protegió, y ahora todo esto me persigue. No quería meterlo en mi caos. Diego sintió un golpe en el pecho. Todo lo que había construido para protegerla parecía desmoronarse. Rachel intentó acercarse, pero ella retrocedió. Esto no es tu culpa. Sí lo es, gritó ella, las lágrimas brotando sin control. Todo esto es mi culpa. El espacio entre ellos se volvió un abismo. Sus manos temblaban, pero ninguno se movió para tocar al otro. El vínculo que habían formado se estaba deshaciendo ante sus ojos. De repente, un sonido en el pasillo lo sobresaltó. Un mensaje de texto. Si no la entregas, sufrirás consecuencias. Rachel lo leyó, y su cuerpo se tensó. Meyer lo que cause, dijo. Usted no tiene que arriesgarse por mí. Diego cerró los ojos. Se sentía atrapado entre su deber de protegerla y la sensación de fracaso. ¿Crees que no lo sabía? Exclamó finalmente. Creí que podía mantenerte a salvo. Creí que esto no nos alcanzaría. Ella retrocedió, temblando, y finalmente dijo, no podemos seguir juntos. ¿Qué? Su voz se quebró. Usted merece a alguien que no traiga peligro a su vida. Yo. No puedo, respondió. Mejor que nos olvidemos. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada palabra era un cuchillo. Cada lágrima de ella le quemaba el pecho. Rachel, no puedo simplemente olvidarte, susurró. No ahora. No después de todo lo que pasó esta noche. Entonces es peor, murmuró ella, y con un último gesto de dolor, salió del ático, cerrando la puerta detrás de sí. Diego se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada. La sensación de vacío era absoluta. La proximidad que habían compartido, la confianza que habían construido, todo se había hecho pedazos en cuestión de minutos. Se dejó caer sobre el sofá, la cabeza entre las manos. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez en años, no había control. Solo dolor. Afuera, los pasos de Rachel desaparecieron en la noche. Y Diego comprendió, con un golpe frío y brutal. El amor no siempre llega en el momento correcto. El amor a veces hiere más de lo que cura. La guerra con el pasado, los enemigos y los miedos internos apenas había comenzado. Y ellos, los dos, estaban solos. Más solos que nunca. Si te rompió el corazón este momento, comenta. ¿Crees que el amor puede sobrevivir después de un malentendido tan grande? El silencio de la ciudad parecía más pesado que nunca. Rachel caminaba bajo las luces de la calle, empapada por la llovizna de la noche anterior. Cada paso resonaba en sus pensamientos. La traición, la tensión, el miedo y, sobre todo, la necesidad de decidir. Se sentó en un banco del parque, abrazándose las piernas, temblando no solo por el frío, sino por la confusión que le llenaba el pecho. ¿Debía irse? ¿Seguir huyendo de un destino que parecía inevitable? Mientras tanto, Diego estaba en su ático. Solo. El espacio que antes había sido refugio ahora parecía una jaula. Cada objeto, cada foto, cada recuerdo de su infancia y de su vida millonaria lo miraba como acusándolo. Maldita sea, susurró. No puedo perderla. Se sentó frente a la ventana, observando la ciudad. Pensó en su propia historia. Años de soledad, miedo, control. Cada relación había sido superficial, cada amistad calculada. Pero Rachel era diferente. Vulnerable, sí, pero auténtica. Y eso lo desarmaba por completo.
Al mismo tiempo, Rachel sentía el peso de su propia decisión. Huía de una vida de sufrimiento, sí, pero ¿y él? ¿No merecía a alguien libre de peligros? ¿Alguien que no estuviera arriesgando tanto por ella? No puedo, murmuró para sí misma. No puedo obligarlo a elegirme. Pero el corazón tiene razones que la mente no comprende. Cada recuerdo de la calidez de Diego, cada pequeño gesto de protección, cada palabra suave en la tormenta, la llamaba de vuelta. Mientras caminaba por la calle, un pensamiento surgió entre la confusión. Si no lucho, perderé más que a un hombre. Perderé la oportunidad de que alguien me vea de verdad. Diego, en el ático, tomó una decisión similar. No podía sentarse más a esperar. No podía permitir que el orgullo y la distancia lo separaran. Cada segundo que pasaba alejados era un riesgo que no podía tolerar. Salió del ático, conduciendo bajo la lluvia. La ciudad estaba oscura y silenciosa, pero sus ojos buscaban solo a ella. La encontró en el parque, sola, acurrucada, con la cabeza entre las manos. Rachel, llamó con suavidad. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, mezcla de miedo y esperanza. Diego, susurró. No te voy a pedir que me confíes tu vida otra vez, dijo él. Solo quiero que me permitas estar contigo. Sin promesas grandiosas. Sin heroísmo. Solo, juntos. Ella lo miró, con la respiración entrecortada. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El orgullo, el miedo, todo, se mezcló con el deseo de confiar, de arriesgar, de amar. No prometo nada, dijo finalmente Rachel. Solo, que no me iré. Diego sonrió, una sonrisa que mezclaba alivio y emoción contenida. Eso es más que suficiente. Se acercaron lentamente. Sus manos se encontraron, temblorosas. Sus ojos se buscaron y se encontraron en un lenguaje silencioso, más poderoso que cualquier palabra. El mundo exterior seguía lleno de peligros, amenazas y secretos. Pero allí, bajo la lluvia ligera y la noche oscura, ambos hicieron una elección. La vulnerabilidad por encima del orgullo, la conexión por encima del miedo, el amor inesperado sobre todo lo demás. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos respiraron aliviados. No era un final, no aún, pero era un comienzo. Si te conmovió esta decisión, comenta. ¿Crees que el amor vale más que el orgullo y el miedo? El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo la ciudad de tonos dorados y cálidos. La tormenta que había marcado su encuentro, su miedo y su vínculo, ya era solo un recuerdo. Sin embargo, las cicatrices emocionales permanecían, visibles en sus miradas y gestos. Rachel estaba de pie en el ático, mirando la ciudad a través del ventanal. Su cabello aún húmedo, sus ojos llenos de reflexión, su corazón latiendo con fuerza. Cada momento de miedo y de esperanza de las últimas noches parecía haberse concentrado allí, en ese instante silencioso. Diego entró en la habitación, con pasos suaves. No había dramatismo, no había palabras exageradas. Solo él, simplemente él, acercándose. Rachel lo miró y, sin decir nada, sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, pero genuina. Buenos días, dijo Diego, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus últimos días. Buenos días, respondió Rachel, con la voz cargada de emoción contenida. Se acercaron y se tomaron de las manos, como si cada roce borrara los temores de la noche anterior. No era solo contacto físico, era una promesa silenciosa, un pacto de confianza y protección mutua. No pensé que pudiera sentirme así otra vez, dijo Rachel. Segura, protegida, como si finalmente pudiera respirar. Diego la miró con intensidad. Yo tampoco, admitió. Pero aquí estamos. Y eso es suficiente. Recordó sus propias palabras del acto 2. Nadie me ayudará a mí, pero hoy tú no vuelves atrás. Hoy, por fin, esas palabras habían encontrado eco. Ambos habían tomado decisiones difíciles, enfrentado miedos, perdido y recuperado confianza. Y ahora, el peligro que los había unido parecía más manejable. La ciudad seguía despierta allá afuera, indiferente y bulliciosa, pero dentro del ático había un mundo pequeño, seguro, donde podían ser ellos mismos. Diego la abrazó suavemente.
Rachel apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Prométeme algo, susurró ella. Lo que sea, respondió él. Que no me soltará, dijo, con un hilo de voz tembloroso. Nunca, contestó Diego, con convicción. Jamás. El sonido del tráfico, los pájaros que comenzaban a cantar y la luz dorada del amanecer eran testigos silenciosos de su decisión. No había grandes declaraciones ni gestos exagerados. Solo la certeza de que, después de tanto miedo, dolor y secretos, habían encontrado algo que muchos pasan toda la vida buscando. Amor inesperado, verdadero y duradero. Al final, Rachel entendió que escapar de un destino forzado no siempre significaba huir de la vida. A veces, significaba encontrar a la persona correcta que caminara contigo, incluso cuando todo parecía imposible. Y Diego comprendió que la protección no siempre se mide en poder o dinero. A veces se mide en vulnerabilidad compartida, en abrazos silenciosos y promesas sinceras. Se quedaron allí, abrazados, viendo cómo la ciudad despertaba. Por primera vez, los temores no dominaban sus pensamientos. La huida, el peligro, el miedo, todo se había transformado en algo más grande: confianza, amor y la certeza de que juntos podían enfrentarlo todo. Y mientras el primer rayo de sol tocaba sus rostros, Diego murmuró: Te proteger. Siempre. Rachel cerró los ojos, sonriendo. No necesitaba más palabras. El eco de esa frase, que los había unido desde el principio, ahora sellaba su historia. La historia de dos personas heridas que encontraron, finalmente, amor donde menos lo esperaban. Si esta historia te emocionó, comenta abajo. ¿Crees en el amor inesperado que cambia vidas para siempre? Y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. Red Heart. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.